Bienvenidos, hermanos, a la segunda parte de esta exposición. Hemos tenido una primera parte devocional. Ahora ya tenemos claro que vamos a escuchar la segunda parte en actitud, ahora que hay computación decimos en modo de sembradores, ¿ok? En modo de sembradores. Hay personas a las que les cuesta discernir el reino de Dios y hay varias razones para ellos. Una de ellas es la escatología. La escatología es esta parte del estudio de la teología cristiana que estudia los tiempos postreros, el final de los tiempos. Y por alguna razón, los cristianos llegamos a pensar que el reino de Dios era al final de la historia. Los teólogos han tratado de explicarnos con cuidado que el reino fue inaugurado con la llegada del Mesías. Pues él dijo: el reino de Dios entre vosotros está, refiriéndose que el rey se había acercado. Y como recordarán, una inauguración significa que se queda permanentemente con nosotros de ese punto en adelante, aun cuando el rey ya no está presente entre nosotros de manera física. Él sí dijo que había recibido toda autoridad en los cielos y en la tierra. Así que los teólogos nos explican con cuidado que el reino fue inaugurado en Cristo y que se va moviendo hasta su consumación. La consumación del reino incluye la justicia perfecta, en la que todo mal será desarraigado, y los cristianos recibirán un cuerpo glorificado para la siguiente etapa de servicio al Señor. Una etapa de la que no estamos informados en todos sus detalles. Pero ustedes saben que si el cuerpo es una herramienta y volveremos a ser unidos con nuestro cuerpo, alguna función tendrá esta herramienta. La escatología no es tema de esta conferencia esta tarde, sino el reino de Dios. De modo pues que el reino está avanzando, el reino está conquistando. Ustedes aquí presentes son parte de esa conquista. Eran hombres que pertenecían al reino de las tinieblas, pero fuimos trasladados, es un verbo original de fuerza, de arranque, y fuimos trasladados al reino de la luz. Eso nos hizo entonces un pueblo del reino. Pero el reino sufre violencia, porque no todos los hombres allá afuera aceptan con alegría el mensaje del reino. Para ellos el reino invade su reino. Ellos creen que están desarrollando sus propios reinados. Así que como sembradores, somos sembradores de un mensaje que para ellos representa una amenaza. Ahora este hombre se ha vuelto mucho más violento. Pero la lucha no comenzó ahora. La lucha tiene miles de años. Desde el huerto, Satanás quiso plantear otra forma de interpretar lo que ahí había. La serpiente no apareció con una ametralladora, no apareció para amenazar la vida de Adán y Eva, sino que apareció con algo mucho peor. Apareció con un argumento que colocaba al hombre en el lugar de Dios, porque el hombre asumió la mentira de la serpiente: seréis como Dios. Satanás no tenía necesidad de hacer explotar bombas atómicas, de destruir el Edén, asesinar a Adán y Eva. Era suficiente con que creyeran que podían gobernar aquella creación según sus términos. Y esto es lo que está sucediendo hoy allá afuera. Entonces el reino de las tinieblas se distingue por una característica, y es
Así como el reino de Dios se manifiesta donde está la semilla de la verdad, el reino de las tinieblas se hace fuerte donde está la semilla de la mentira. Y hay una confrontación directa entre la verdad y la mentira, y la verdad no puede ser media mentira ni la mentira media verdad. Ahora nuestro papel como sembradores adquiere un nuevo color de riesgo. Cuando Jesús inicia con la parábola del sembrador, dijimos que era la llave al resto de parábolas. Al igual que en la mano, el dedo pulgar es el que hace contacto con los otros dedos y decimos, bueno, los investigadores en antropología dicen que esto es lo que ha permitido, se llama capacidad prensil. El único otro mamífero que lo hace son los chimpancés, pero de ahí todos los dedos de los animales pues son rectos. Y que esto nos permite, bueno, ejecutar el instrumento del órgano o manipular las cosas con delicadeza. Entonces la parábola del sembrador es la parábola que abre las otras parábolas que son parábolas de explicación del reino. Y mis hermanos, no son parábolas tranquilas, son parábolas complicadas. Por ejemplo, verso 24, luego de narrar la parábola del sembrador y todo lo que celebramos en la primera parte, dice: les refirió otra parábola diciendo, recuerde que esta es la segunda y que va unida a la parábola del sembrador, de la cual el sembrador es la llave. No ha cambiado de tema, todavía está hablando del reino de Dios y de sus anunciadores y proclamadores. Pero observen la tónica de esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Anote esto: hay un enemigo en los campos, hay un adversario en los campos. Y así como el gran sembrador tiene un ejército de aliados en la tarea de sembrar la semilla, así también este enemigo tiene un ejército de aliados en sembrar la mentira. Y allá afuera va a ser el choque. Aquí estamos contentos esta mañana, celebrando. Los sembradores están juntos, amándonos, sirviéndonos, abrazándonos. Pero la siembra se hace en medio de conflicto, porque hay una mentira allá afuera, y esa mentira afecta a tres grandes campos. Número uno, la mentira trata de redefinir a Dios, es decir, son mentiras acerca de Dios. Dios no es como Él dice que es, Dios es otro, Dios tiene esta característica, etcétera, etcétera. La segunda, las mentiras acerca del hombre, hacerle creer al hombre que puede lograr lo que no puede lograr por los medios que no tiene para llegar a ser lo que no puede llegar a ser. Ya mencionaremos algunos casos. Y la tercera son mentiras acerca del mundo, de este mundo físico, y esas mentiras mezcladas es la manera como el reino de las tinieblas avanza también. Así que ambos reinos chocan, pero no chocan en abstracto, chocan porque las ideas van habitando corazones humanos. Y entonces cuando hablamos con alguien que es portador de la mentira, se da el choque. Las ideas no chocan allá en lo abstracto, ¿verdad? Ojalá fuera así. Pero los que chocan son los hombres donde radican o vive la semilla de la verdad y la semilla de
la mentira. Esto hace que nos comencemos a sentir un poco amenazados, un poco incómodos, porque la imagen de la siembra no es la de el feliz pastorcito que va dando brinquitos en medio del valle mientras se oye una musiquita romántica y él lanza las semillas de la verdad. Estamos en medio de un conflicto. El sembrador debe saber eso. No hay correspondencia entre el carácter de la cizaña y el carácter del Señor, que es dueño del campo. Dios dijo que su creación era buena en gran manera. ¿Cómo entonces hay cizaña? La evaluación es: un enemigo ha hecho esto. Los siervos que aman a su Señor están preocupados porque si pasan por el campo, cuando la gente pase por el campo, va a decir: mira qué hombre más descuidado, el dueño de ese campo. ¿Tiene cizaña? No pudo distinguir, ¿acaso es un tonto? No pudo distinguir que había cizaña. La gente que pasa alrededor no sabe que fue un enemigo. Él lo sabe, pero él está dispuesto a jugarse incluso su reputación. Dice: no la toquen, porque los siervos le dicen: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Yo sé que hay varios sembradores acá que no solamente quieren jugar el juego de ser sembradores, sino también arrancadores de cizaña. Pero mis hermanos, no nos toca esa tarea, no nos corresponde. Dan ganas, pero no nos corresponde. ¿Sí? Pero alimentar el campo de trigo va a tener unos grandes desafíos. A los que han tenido la oportunidad de ver el trigo y la cizaña juntos, saben que son muy similares, excepto en el momento de dar fruto. En ese momento se separan totalmente, y el trigo sí alimenta, sustenta, da de comer al hambriento, en tanto que la cizaña es pura tusa. No alimenta a nadie. Escatológicamente el Señor dice: no lo toquen. Hasta el final de los tiempos se verá quiénes pertenecen a uno y quiénes a otro. Pero esta es una parábola de advertencia. Usted se va a mover en un campo minado y va a encontrar estas falsedades. La parte de sembrar la verdad incluye el señalamiento de la falsedad. Repito, la parte de sembrar la verdad incluye el señalamiento de la falsedad. Estos siervos dicen: hemos identificado cizaña. Son hombres que tienen discernimiento, reconocen una planta mala cuando la ven y consultan delante del Señor. El sembrador que no se prepara para identificar esas falsedades con respecto a Dios, con respecto al hombre y con respecto al mundo, podemos volvernos cómplices de repetirlas. Una de esas falsedades dice: no, si Dios es buenísimo, al final de los tiempos va a tener a los malos ahí un tiempo en un horno, más o menos a fuego lento, purgándolos, limpiándolos, pero Él es tan bueno, que al final los va a dejar pasar también al cielo. ¿Cómo un Dios bueno va a tener a los hombres cautivos con una llama que nunca se apaga? Estas son frases que Jesús dijo para que el hombre tuviera temor de la reacción de un Dios que no acepta el pecado. Pero al final, ahí vas a ver todos en el mismo salón. Todos. Qué lindo, ¿no? Falsedades acerca de Dios. Y si esas falsedades son aceptadas por los hombres como verdad,
van a chocar entonces con las verdades que el sembrador quiere compartir. Falsedades acerca del hombre. Sé positivo, sonríe. Solamente necesitas una buena actitud. Sé un triunfador, busca al campeón que hay en ti. Enfrenta la vida con entusiasmo. Dios está contigo, Dios te ama, bendecido, prosperado y en victoria. La idea de que este hombre no tiene un problema de pecado, no es enemigo de Dios, no necesita el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo, no necesita arrepentimiento de pecado, no necesita humillación delante de Dios, solamente necesita ser un poco positivo. Falsedades acerca del mundo. Este mundo que vemos se creó a sí mismo. Es el fruto del choque fortuito de átomos en el vacío, y la materia inanimada se fue organizando hasta que una parte quedó encapsulada en una pequeña gotita de agua, y la superficie de la gotita sirvió para crear la primera membrana celular. Por dentro se formaron los organelos y de pronto empezó a replicarse o multiplicarse, y tuvimos la primera célula viva de donde todos venimos. En realidad este mundo no tiene propósito, no tiene destino, porque solamente estamos vivos de casualidad. Y bueno, si quieres encontrar significado en una religión, cualquiera es buena, porque después de todo ninguna es real. Pues es la manera como los hombres tratamos de darle significado a nuestra vida. Todas estas falsas, muchísimas, yo solo tomé una para cada uno, están ahí afuera. Pero observe lo siguiente, ya lo notó usted, dice: el reino de los cielos es semejante a... Dos cosas sobre esto. Número uno, vea el verbo. No dice que el reino de los cielos será semejante, sino que es semejante, porque el reino de Dios está aquí. Pero es un reino donde al enemigo todavía se le ha dado espacio. El problema no es la presencia del enemigo. El problema es la ausencia de siervos entrenados para identificar la cizaña. Estos hombres, si hubiesen sido neófitos en el asunto del tratamiento del mal, habrían arrancado toda la cizaña, pero también habrían hecho mucho daño al trigo. Es una parábola de advertencia, pero también es una parábola de llamada de atención a ser un siervo entrenado, un siervo equipado. El Señor dice: no, un enemigo la trajo. Una de las falsedades que circula en estos días es que Dios participó, planeó la entrada del mal al mundo, y que entonces Él es el responsable del mal. Así que cuando nos quejamos del mal, en realidad, según esta falsedad, nos estamos quejando de la soberanía de Dios, que es quien permitió, quien planeó que el mal fuera parte de su reino. Es lo que dice su parábola, ¿verdad que no? El Señor dice: un enemigo. Un enemigo. ¿Cómo debe ser tratado el enemigo? Como enemigo. Sí, como enemigo. La parábola solamente llega a la parte de identificación. El origen de esta cizaña es por un enemigo. Hay una correspondencia entre la naturaleza del Señor y la naturaleza del trigo. Lo llamamos principio de carácter cristiano. Se supone que aquellas cosas que digo, pienso o llevo a cabo son un reflejo de la naturaleza nueva que en Cristo he recibido. Por eso es que los siervos dicen: a ver, conociendo quién tú eres,
conociendo tu naturaleza, no debe haber cizaña. Y tienen razón, exacto. Esa cizaña no vino de mí, vino de alguien cuya naturaleza se corresponde con la naturaleza de la cizaña, y ese se llama el enemigo. ¿Está el enemigo en nuestros hogares? Sí. Está vendiéndonos su propaganda. Cada vez que encendemos el televisor, consultamos la internet, suena una canción, falsedades, falsedades, falsedades. Padres de familia que están aquí, los maestros de sus hijos solo les dicen verdades acerca de Dios, acerca del hombre y acerca del mundo, o esos profesores también dicen algunas falsedades acerca de Dios, acerca del hombre y acerca del mundo. Cuando les dan esas falsedades, ¿usted qué hace? Se va la verdad, se va la mentira por ignorarla. Hagámonos como que no está ahí. Ella se va a ir solita. La mentira no se va. Recuerde, la mentira también es una semilla. Es una mala hierba. Y lastimosamente en esta naturaleza usted ve que la mala hierba sale sin que la cuiden y que sin que la poden y sin que la abonen. ¿Qué hacemos con la mentira? ¿Qué hacemos si nuestro equipamiento no nos permite identificar las falsedades en las leyes que se están promulgando actualmente? Si no captamos las falsedades en la literatura que le dan a leer a nuestros hijos en las escuelas. Si no, he visto padres de familia todos contentos, llevando a sus hijos al cine, casi arrastrados. Y la película está llena de falsedades. Falsedades acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del mundo. Bueno, si los lleva para luego instruir y decir, hijos míos, vieron todo ese montón de cizaña, ahora permítanme explicarles por qué razón son una mentira. Pero si salen carrera del cine para llevarlos a otra, ¿todos contentos? Para llevarlos a otra donde hay más mentiras. La mentira no se va a retirar si no le hacemos caso. Encogerse de hombros. Algunos hermanos dicen, oremos. Yo sí quiero recomendar la oración, pero la oración para tener el carácter de estos siervos. Dice, hay cizaña en tu campo. Es una oración que da discernimiento, que identifica a la falsedad. ¿Leen literatura cristiana? Libros sobre la familia, sobre la oración, sobre biografías de misioneros, himnología, teología, doctrina. Todos debieran andar un libro. Y toda esa literatura cristiana se lee en espíritu de oración. ¿Para qué? Para ser como estos siervos. El reino de Dios requiere hombres con discernimiento, que puedan identificar la cizaña. De lo contrario, la cizaña ahogará. Recuerdan lo que leímos de ahogar la semilla. El trigo no deja de ser trigo, no cambia la naturaleza de trigo porque haya cizaña a la par, pero la cizaña compite por el agua, el sol, la sombra, los nutrientes del trigo. Así que no se nos manda arrancarlo, pero hay que tenerlo a raya. Repito, no se nos manda arrancarlo, pero sí hay que tenerlo a raya. Si es necesario, vaya y le pone una etiqueta que diga cizaña, porque puede venir algún neófito que emocionado con que le dijeron que había cizaña empiece a arrancarla. Espero entonces que la doctrina del reino de Dios me enseñe. ¡Qué bendición! Entonces el reino de Dios, aleluya, soy un vencedor. Pero cuidado, no son los únicos sembradores en el reino de Dios, hay otros. Y esos otros tienen mucho poder. Millones de
pesos mexicanos en sus bolsillos para proclamar esa mentira. Mentiras perniciosas, horribles, que arruinarán la vida suya y la vida de sus hijos si usted no la identifica. Algunos de los sembradores allá afuera tienen títulos de doctorado y nos impresionan. Ay, no puede ser tan malo porque tiene una licenciatura. Ay, esa maestra no puede ser que diga falsedades, si ella da preescolar, es toda linda. ¿Me explico? En algunas naciones, por ejemplo, están hombres vestidos de queer. Queer significa que son hombres pero se ponen pestañas postizas grandes de colores, grandes pelucas, se ponen senos falsos, ropa estrambótica. ¿Y sabe dónde van? A bibliotecas a leerles cuentos a niños pequeños. Nueva York es una de las ciudades donde eso se está haciendo, y han ido a los periodistas cuando terminan y van saliendo los papás y le dicen: señor, ¿usted está de acuerdo que un queer, se llama, verdad, este tipo de personajes, ¿usted está de acuerdo que un queer le lea a sus hijos? Claro, hay que incentivar la lectura en nuestros niños. Una persona sin discernimiento que no se ha dado cuenta para nada de lo que está sucediendo. Para esa persona lo único que está pasando es que alguien está leyéndole un cuento a un niño. Todo lo demás no lo ve. Todo el resto del cuadro desapareció. Los sembradores del mal sembraron la semilla en ese corazón y habla como un ciego. No ve la cizaña, la tiene enfrente, está empezando a dar fruto en su hijo y no lo ve. ¿Quién le dirá: joven, padre, madre, me parece que no te has dado cuenta de lo que está sucediendo? Los sembradores, si vamos a ir a decir la verdad, vamos a tener que enfrentarnos a los sembradores del mal allá afuera. Que no se desanime nadie. Al final del devocional anterior, pues los vi muy contentos con las bolsas llenas de semillas, pero no empiece a bajarla así. Ay, mejor no. Ay, mejor no. ¿Ven la seriedad del asunto? Filosofías huecas de las que habló Pablo, poderosas, respetables, distribuidas por personas con licenciaturas y PhD, y quizá nos hagan sentir un poco mal porque nosotros no tenemos esos títulos, y bajamos nuestra bolsa de verdades y, como dije en el devocional, mejor nos damos vuelta y vamos a buscar otro terreno. La parábola del trigo y la cizaña entonces enseña que en el reino de Dios hay conflicto en esta etapa, porque no ha sucedido la consumación. Así que alertas. Terminemos de oír las palabras del Señor dueño del campo, cuando les dice: un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos. ¿Para qué? Para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Acaso estamos leyendo no hagas nada? ¿Dice eso la parábola, no hagas nada? No, lo que está diciendo es, escatológicamente hablando, respecto del final, el final es un asunto mío, pero en tanto ese final llegue, tú sigues haciendo lo que has venido haciendo, avisándome dónde hay cizaña y manteniéndola a raya en la medida de lo posible. ¿Qué hacemos con la cizaña?
Hay que enfrentarla, hay que señalarla, hay que denunciar a sus sembradores. Pablo dice en Efesios que denunciamos las obras de las tinieblas, las señalamos como falsedades en la escuela, en el trabajo, en las noticias, en los periódicos, donde sea que se encuentren. Pero pastor, no voy a caer bien. ¿Quién dijo que la meta era que cayeras bien? La meta es que sembraras la verdad. No le va a gustar a los hombres. Sí, Jesús lo supo y lo probó, lo soportó, pero no hubo otra manera de salvarnos. No hubo otra forma de hacernos libres, excepto pasando por la crucifixión y la resurrección. Pero aquí no termina. Dijimos que esta era la primera parábola y ahora el sembrador entonces se encuentra con el conflicto. Ese mismo sembrador entonces de la parábola del sembrador ahora es un siervo que identifica la cizaña. Pero no ha terminado. Verso 31. Otra parábola les refirió diciendo, recuerde que está hablando del mismo cuadro, el mismo panorama, la misma historia, pero cada parábola está enfatizando una realidad diferente del mismo panorama. El reino de los cielos vea una vez más, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta parábola se concentra en el crecimiento de la semilla de la verdad, pero nos ilustra también cómo funciona la semilla de la mentira. Si la semilla de la mentira se le deja, es más, si se le cuida, no solamente va a crecer, sino que va a crecer rápidamente. Cuando vemos la revolución sexual de este tiempo, la gente piensa que todo sucedió en los últimos 5 años. Pero si han leído al doctor Peter Jones, se darán cuenta que esta cosecha de hipersexualidad que tenemos en este tiempo, las semillas fueron sembradas 1955, inicios de la década de los 60, con la llamada Gran Revolución Sexual. Y los cristianos de la época vieron las semillas feas y se alejaron y se encerraron. Y teóricamente dijeran, ay, qué semillas más feas, ay, muchachito, venga para acá, ¿verdad? No anden en esas cosas. Pero al hacer esto, quedó más campo para esa semilla. De manera que ahora se hizo enorme y está llena de gusanos, y los gusanos están empezando a caer en la cabeza de nosotros mismos. Y ahora esa gente está hablando incluso de hacernos perder la patria potestad de nuestros hijos si no los educamos sexualmente como ellos dicen. Así, facilito. Y hace años, cuando hablábamos de estas cosas, los cristianos decían, aquí no va a pasar. Eso pasa ya. Pero nosotros, hay cizaña, pero es que la cizaña de nosotros es bonita, es inofensiva. Ya por un tiempo sentimos que la teníamos controlada, la maleza. Y de la noche a la mañana, la pequeña maleza, que hasta le agarramos cariño, pues, a nuestras propias maldades culturales, se convirtió en una verdadera planta carnívora. Dejamos de fijarnos en estas falsedades y ahora nos estamos enfrentando a un verdadero monstruo terrible.
En los años 60 eran un montón de gente exótica que quería hacer el amor y no la guerra, y lo hacían en los parques. Pero el Estado no tenía que ver nada, el Estado estaba al margen. 60 años después, y ahora esa conducta es conducta normal, avalada por psicoterapeutas, reconocida por grandes doctores y impulsada por los gobernantes de turno. Antes eran un montón de locos, los hippies. Era un fenómeno de unos cuantos, pero ahora ya se volvió currículo escolar, enseñanza oficial. Apenas en 60 años. ¿Qué nos pasó? Que alguien dijo, cizaña, cizaña, cizaña. Mejor vete a orar. Bueno, está creciendo. Auxilio. Vete allá. Y ahora es inmensa, grande. Sembradores, eso está allá afuera. Y usted sale como sembrador en calidad de padre, maestro, docente, ingeniero. Y esta es la realidad que estos sembradores de acá van a enfrentar allá afuera. Están amenazados sus pequeños. Si no te los quitan literalmente, entonces le quieren quitarle la mente para que piensen como ellos dicen que deben pensar, para que practiquen su sexualidad como ellos dicen que deben practicarla, sin que importe tu opinión. Era peligrosa la cizañita, ¿verdad? En los 60 era solo esos tipos sinvergüenzas. Ay, mira, no, apartemos la vista de ellos. 60 años después, ya ven en qué se convirtieron. La semilla del reino ha sido más poderosa en otras épocas. Nuestros herederos espirituales, los redactores de la Confesión de Fe de Westminster, por ejemplo, le hicieron frente al rey Carlos I, que dijo que quería ser la cabeza de la iglesia de Inglaterra, y le dijeron, ¿cómo resolvemos esto? Vamos a resolverlo con las escrituras abiertas. No fueron a la calle a hacer huelgas, no fueron a quemar llantas, no fueron a escribir en los muros del parlamento inglés. Dice, vamos a abrir la Biblia, vamos a estudiarla a fondo, vamos a clasificar sus doctrinas y usted se va a sujetar a lo que diga la Biblia, ¿ok? Y el rey dijo, está bien. 150 hombres, un trabajo de 6 años, y cuando se presenta la Confesión de Westminster al Parlamento inglés, al rey Carlos I no le queda más que decir, la verdad gana. Sin pedradas, sin gritos. Había una cizaña, era una cizaña en el corazón de un rey, pero hubo otros que dijeron, esto se va a aclarar por la verdad. Ya todos saben la historia, cuando entregan ellos la Confesión de Westminster, entregan también 2 catecismos, uno para ser enseñado a los adultos, para salvaguardar la doctrina cristiana y la herencia de libertad que estaban logrando, no solamente para ellos, sino para cualquiera que abrazara la doctrina de Westminster. Westminster no solamente produce hombres que creen en la justificación por la fe, también produce hombres que creen en la subyugación de toda esfera de la vida a Dios como Señor, incluyendo al magistrado civil. La iglesia bajo el Señor, la familia bajo el Señor y el magistrado civil bajo el Señor también. Así lucharon ellos. Así le hicieron frente a la cizaña, con la verdad en la mano. No hay otra forma. La historia siguió. Ustedes saben que terminaron siendo perseguidos luego que los simpatizantes de Carlos I lograran revertir los resultados de Westminster.
Ellos tuvieron que salir del país y desde Holanda toman una decisión. Hay unas tierras nuevas cruzando el Atlántico que están siendo colonizadas por el rey Jorge, ya para ese momento de Inglaterra. Pero ellos no han dejado de pensar en ser una ciudad asentada sobre un monte, es decir, una comunidad de sembradores de la verdad. Viajan a las tierras americanas y al llegar a las costas de América hacen un pacto. El pacto se conoce como el pacto del Mayflower. Y es un parrafito así chiquitito, pero dice: nosotros, los viajeros o peregrinos, y de ahí viene el nombre que luego tomaron cuando estuvieron en las costas americanas, entregamos nuestras vidas para llegar a ser una ciudad asentada sobre un monte, para preservar la verdad del Evangelio y desde estas tierras diseminar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Así preservaron la verdad. Y luego diseñaron cómo iban a enseñar a sus hijos para que estos hijos a su vez continuaran la labor de ellos. Hasta el día de hoy nadie niega que esa nación llegó a convertirse en lo que conocemos ahora como los Estados Unidos de América, y nadie le puede negar el papel que ha jugado la iglesia, no el Estado norteamericano, sino la iglesia norteamericana en la siembra del Evangelio. Qué carácter de hombres, ¿no? Preservar la verdad. Una cosa muy diferente es el Estado norteamericano y no hay tiempo para verlo, pero ve la decisión de unos hombres que dice: la semilla de la verdad crece, pero hay que sembrarla, y sembrarla con llanto, como dice el Salmo 126, y sembrarla con sudor y pedir que el Señor la haga crecer, que aunque comience como una semilla muy pequeña, llegue a convertirse en un gran árbol a donde los hombres acudan en busca de consuelo, consejo, fortaleza. ¿No son acaso, a ver cuántos reconocieron aquí el libro de Isaías? Vendrán muchos pueblos y dirán: subamos a la casa de Jehová, porque en sus muros hay salvación y de Jerusalén saldrá la ley. Vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Todos han leído en 1 Corintios 6 la parte donde dice: ¿qué es eso? Que ustedes están yendo a buscar justicia a los juzgados paganos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es eso que quieren aclarar vuestros conflictos? ¡Qué vergüenza! Poniendo el nombre del Señor en vituperio. Y los hermanos corintios, exhortados, los ancianos se prepararon para administrar justicia en lo interno de la iglesia. Y los hermanos comenzaron a llevar sus casos a los ancianos. ¿Y saben qué pasó? Al poco tiempo los paganos venían a arreglar sus asuntos en la iglesia, porque afuera había corruptos y jueces perversos. Es más, no todos podían acudir a los tribunales de Grecia, porque para ser atendido en los tribunales de Grecia usted tenía que ser ciudadano. Entonces solamente los ciudadanos podían venir a los tribunales, así que la gente común empezó a acudir a los tribunales cristianos en la ciudad de Corinto, y el giro fue total. La semilla pequeñita y la exhortación del apóstol y la vergüenza de los hermanos se convirtió en un árbol que llegó a dar mucho fruto, mucha sombra, y los hombres, incluso los paganos, se cobijaron en ella. Mis hermanos, ¿creen que Dios quiere bendecir la semilla de su verdad con frutos así en este tiempo? Es el mismo Dios, el mismo poderoso de Israel. ¿Por qué entonces no estamos trabajando para este tipo de fruto? Me pasé, pastor, perdón.
El sembrador sale, pero espera que la bendición del Señor sea hermosa y que ese fruto alcance más allá de lo imaginado. Yo no creo, viendo la parábola del trigo y la cizaña, el trigo sale victorioso. ¿Ya lo ve? ¿Quién es el raptado? ¿Quién es el arrancado? En la cizaña. Yo estoy esperando el rapto de la cizaña. Ese es el rapto que estoy esperando. Cuando Él diga, ya llegó el tiempo, arrancamos la cizaña y luego hacemos fiesta con el trigo. Ese va a quemarse. Pero veo que el trigo es el ganador. Sembradores, hay que hacerlo con esperanza. Hay que ir, quizá perdamos algunas cabezas en el esfuerzo y algunos kilos por el trabajo. Pero queremos ver los frutos de esta verdad extendiéndose más allá. ¿Por qué estamos tan contentos en Tascop y el trabajo que hicimos ahí? ¿Fue porque es bonito dar conferencias? ¿O porque esa verdad podría producir algo que llame la atención de toda Villahermosa y se empiece a oír que la educación cristiana es tan poderosa ahí, que es mejor ir a formarse ahí que en cualquier otra parte? Ir a dar conferencias es fácil. Ir a sembrar también es bastante fácil. Hay que cuidar la semilla de la verdad para que dé su fruto al máximo. Según yo, iba a cubrir las parábolas para que tuviéramos una visión del reino dinámico funcionando y nosotros dentro de él. Vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas, pero esta es mi idea final, incompleta, ¿verdad? Porque no vimos todo el panorama. La historia cristiana tiene momentos de gran brillantez. En octubre estaremos celebrando, ¿qué cosa? La Reforma Protestante. ¿Y qué es la Reforma Protestante? Sino que una verdad pequeñita de un monje clavándola una tarde, el 31 de octubre, se convirtió no en un árbol, en un bosque que transformó Europa, un continente enfermo, sucio, decadente, lleno de supersticiones, en el primer continente de la cristiandad. Por supuesto, eso que vemos ahí hoy ahora es el fruto del abandono de la fe reformada, de la fe de la Reforma. Ahí se está cayendo a pedazos. Pero sí hemos tenido estos grandes momentos de victoria en la historia en que Dios se ha dignado bendecir su verdad, sacando a Ginebra de la oscuridad para ponerla en alto. ¿Será que Dios ha cambiado? ¿No nos querrá dar una vez más frutos hermosos de su verdad? Yo creo que sí. Ese es su reino, en medio de conflicto, pero invencible. Eso es su iglesia, en medio de conflictos, pero las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que, sembradores, una vez más, y para cerrar, sembradores con esperanza. Sí, vamos a llorar, algunos en el camino, sí, vamos a sudar, vamos a sangrar, pero vamos a probar que la verdad de Dios es invencible. Vamos a orar queditos, en silencio, solamente bajamos la cabecita y en silencio cada uno se presenta ante el Señor como un sembrador. Amado Dios, tú eres nuestro modelo. En el principio no había nada y apareces tú sembrando la palabra de tu poder, y el primer día creaste los cielos y la tierra. Tu Hijo también apareció en la historia para sembrar y tu iglesia fue el fruto.
bendecida por el Espíritu Santo, fue equipada para llevar a cabo la obra que le has encomendado que haga. Y a lo largo de la historia hemos visto frutos que han bendecido a miles. Henos aquí, Señor, deseosos una vez más de afirmar nuestro pacto contigo y de participar como sembradores de tu verdad. Nuestra hambre, nuestra sed interior es por justicia. Y tú dijiste que el que tenga hambre y sed de justicia, la justicia de tu reino, sería saciado. Permite que esta verdad, Señor, madure, crezca y fortalezca instituciones, familias, iglesias, universidades, escuelas, empresas, y que estos se vuelvan modelos de lo que sucede en una familia, una iglesia, una empresa, una universidad que da cabida a tu palabra. Bendícenos el resto de esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.